Muy buenas amigos y bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Mercedes-Benz Automóviles Villar. Hoy toca uno de los que me gustan, una prueba. Y me gustan especialmente cuando las hacemos con cochazos como este, el nuevo Clase E 220 Diesel 4MATIC. Bien, comenzamos por la parte del diseño exterior de este Clase E, un coche que a mí desde luego me encanta por unas líneas sobrias, unas líneas musculosas y además con ese toque de deportividad que nos da la línea AMG. La línea AMG que lo vemos en la parrilla de nueva factura, efecto diamante con las pequeñas estrellas de Mercedes-Benz. También contamos con estos dos nervios en el capó para darle todavía esa presencia en carretera. Tenemos también, como parte de la AMG, unos paragolpes delanteros ensanchados. Y me tengo que detener un segundo y hablar de sus faros. Los faros Digital Light, los más avanzados del mercado, ya que pueden alternar ellos solos entre largas y cortas. Y además, por supuesto, también proyectar información en la vía si, por ejemplo, nos fuéramos a saltar un semáforo. Volviendo a la línea AMG, tenemos estas llantas en 20 pulgadas, diseño multirradio, que son opcionales dentro de la línea AMG y que, como veis, tienen un diseño bitono con la parte interna del aro pintado en color negro. ¿Por qué? Porque en esta unidad tenemos el paquete noche, que da ese toque de oscuridad a todo el exterior del coche. Como veis, contamos con los embellecedores de las ventanillas en negro, cristales calorífugos tintados, los espejos retrovisores en negro. Además, el paquete noche es especialmente acertado en esta unidad con la pintura Manufacture gris alpino estándar para darle ese contraste. En cuanto a su parte trasera, contamos con los dos embellecedores del escape y en la parte inferior del paragolpes tenemos el difusor de aire que viene de manera exclusiva con la línea AMG. Por supuesto, de su interior, comenzando con el maletero, un maletero que cubica 570 litros, por lo que se trata de un maletero súper amplio. Son los mismos litros que, por ejemplo, encontramos en el SUV, en el GLB. Por supuesto, sus asientos son abatibles de manera individual y lo podemos hacer cómodamente desde aquí. En cuanto a sus plazas traseras, tenemos unas plazas súper cómodas. Este asiento está colocado en mi posición, que mido 1,81 m, y como veis sigo teniendo muchísimo espacio, tanto en las rodillas como en el techo, a pesar de que en esta unidad contamos con el techo corredizo panorámico y eso siempre resta un poquito de altura en las plazas traseras, pero como veis sigo viajando muy cómodo. Tenemos 4 plazas muy aprovechables. Por cierto, ¿qué me decís de esta tapicería en cuero ártico negro y en microfibra dinámica con las costuras en contraste en gris cristal? Además, por supuesto, como no puede ser de otra manera, también contamos con salidas de ventilación en su parte trasera. El equipo de sonido Burmeister, que ahora lo veremos con más detalle, pero lo podemos dirigir hacia cualquiera de los 4 ocupantes, y para aquellos que vayan a realizar viajes frecuentes con personas en la parte trasera, también podemos pedir en opción el climatizador de 4 zonas. Bien, y llegamos a lo más importante, el puesto de conducción. Un puesto de conducción que lo primero que te llama la atención es ese factor wow que tiene todo Mercedes-Benz por su puesto de conducción de pantalla ancha y elementos estéticos que le dan ese toque diferenciador como la iluminación ambiente en 64 colores. Como veis, también contamos por supuesto con los asientos calefactados, completamente eléctricos y con memorias, el equipo de sonido Surround Burmeister, que es desde luego de lo mejor que hay en todo el mercado, por no decir lo mejor, y que además es un sistema de sonido que, como ya he mencionado en sus plazas traseras, podemos dirigirlo a cualquier zona del habitáculo, entre otras muchísimas funciones. Un volante en diseño deportivo también nos acompaña en este Clase E con su parte inferior achatada. Además es un volante que por supuesto nos permite controlar muchísimas funciones. Con el aro izquierdo vamos a controlar toda la parte de instrumentación para cambiar su diseño. Por ejemplo, si quisiéramos ponernos el navegador en pantalla completa o por uno con un diseño un poquito más deportivo. En este aro inferior izquierdo vamos a contar con todo lo referente al paquete de asistencia a la conducción. Con el lado derecho del volante, con estos dos aros, lo que vamos a manejar es la pantalla principal. Y aquí tenemos alguna función adicional más, como pueden ser el manejo de los comandos de voz, contestar, colgar llamadas y por supuesto manejar el volumen. Si bien es cierto que
Para activar el comando de voz lo podemos hacer mediante este botón o con el famosísimo Hola Mercedes, que ya sabéis que es el comando de voz más avanzado de todo el mercado, que Mercedes sacó allá en 2018 y que desde entonces ha ido evolucionando hasta hoy en día. Además, este comando ahora también admite órdenes de voz directas sin decir Hola Mercedes. Yo, por ejemplo, le puedo decir: llévame a la Catedral de Albacete. Y el coche automáticamente, sin yo haberle dicho Hola Mercedes, automáticamente me calcula el destino a la ruta. Por supuesto, también podría manejar climatizador, radio, llamadas, absolutamente todo lo referente al interior del coche. Y ahora, amigos, llega la parte de la prueba de conducción, así que le voy a pedir a mi cámara, que hoy me está acompañando, que por favor se suba al asiento del acompañante porque es momento de partir a ver las mayores bondades del nuevo Clase E 220 Diesel en carretera. Bien, amigos, seguimos en carretera, pero esta vez nos hemos ido al hábitat natural del E. Hemos vuelto al modo confort y es aquí donde realmente el Clase E brilla, en autovía, en carretera secundaria, realizando una conducción confortable. Además de una conducción confortable, vamos a contar siempre con un consumo ridículo. Ahora mismo, por ejemplo, llaneando, vamos sacando en un coche de 2 toneladas un consumo medio de unos 5 litros aproximadamente, por lo que se trata de un coche sumado además a un depósito de gran capacidad en el que vamos a poder exceder entre repostaje y repostaje los 1000 kilómetros sin ningún problema. Y por supuesto, cuando se habla del Clase E, se tiene que hablar también de la asistencia a la conducción que tiene este coche. Contamos con un sistema de asistencia a la conducción o de conducción autónoma nivel 2 Plus, por lo que vamos a contar siempre con la frenada autónoma de emergencia, es decir, si yo ahora fuera distraído y el coche de delante mío frenara y yo no reacciono, el coche sería capaz de frenar por mí o si se me cruzara un peatón. Contamos también con el control de crucero adaptativo, la ayuda al mantenimiento de carril, control de ángulo muerto y, por supuesto, contamos también con la dirección activa. Fijaos que en autovía puedo incluso soltar las manos del volante y el coche va tomando las curvas por mí. Bien, esto no es un sistema de conducción autónoma plena, ni muchísimo menos, pero sí que es un nivel de conducción en el que, por supuesto, tenemos que llevar las manos en el volante para que el coche sepa que estamos ahí, que no nos hemos dormido, que no nos ha pasado nada, pero desde luego que para viajes largos es una ayuda excepcional. Bien, salimos a carretera, ponemos el modo Sport y el carácter del coche cambia y cambia por completo. Ahora tenemos unas marchas que en modo automático estiran mucho más, una dirección más durita, más precisa, más directa para darle ese toque deportivo y, por supuesto, los coches que lleven el paquete Airmatic, la suspensión neumática de Mercedes, también se endurece, por supuesto. Además, también siempre contamos con la opción del cambio manual con las levas que tenemos tras el volante, implicándonos todavía más en la conducción de este coche. Y desde luego que no es una 45 AMG, no es un coche con el que vamos a devorar puertos de montaña, pero volvemos a lo mismo. Para tratarse de una berlina de 5 metros, se trata de un coche con un carácter, la verdad, que es sorprendente aquellos días en los que nos apetezca jugar un poquito con él. El motor también ayuda, sí es diésel, que desde luego no es en lo que pensamos cuando pensamos en un coche deportivo, pero contamos entre la parte de combustión y la parte eléctrica un motor súper lineal que estira muy bien hasta casi el corte y es un motor que estira bien desde abajo y que no desfallece en ningún momento. Tenemos una curva de par de torsión muy planita, desde un poquito más de 1500 revoluciones el coche ya nos está dando el 100% del par de torsión, por lo que se trata de un coche que cuando queramos realizar una conducción un poquito más dinámica, un poquito más deportiva, se trata, la verdad, de un coche muy satisfactorio. Bueno, compañeros, nos encontramos ya a bordo en los mandos del nuevo Clase E. Recordad que estamos con la motorización 220 diésel y además en este caso también con la tracción integral a las 4 ruedas. Y es que un Clase E no solo es estética
no solo es tecnología como el festín que ya hemos visto aquí en el interior, es que un clase E siempre es un coche pensado para devorar kilómetros. Entonces, su objetivo principal tiene que ser el confort. Lo primero de todo que quiero destacar es que el motor 220 diésel con la microhibridación tenemos un nivel de insonorización altísimo. Sí, estamos en un motor diésel que se siente como un motor gasolina. Desde luego que el rendimiento es excepcional, ya que con los 197 caballos que saca la parte térmica más los 23 eléctricos, dándonos un total de 220 caballos y sobre todo de esa parte eléctrica, el par de torsión instantáneo, tenemos un coche que se siente ágil. Y recordad que este es, en cuanto a motorizaciones diésel, la versión de acceso, ya que también contamos, por supuesto, con los híbridos enchufables, con motorización diésel también, que entregan más de 300 caballos y más de 100 kilómetros eléctricos para desplazamientos urbanos, tratándose como siempre del híbrido enchufable junto con clase C, GLC y clase S, que más autonomía eléctrica tienen de todo el mercado, en el mercado híbrido enchufable. Bien, como decía, motor diésel, sí, pero súper silencioso, súper suave. Estamos ante el conocidísimo OM654, que es un motor que se encuentra desde clase A hasta GLE, en diferentes etapas de potencia. Hablando también de la parte de equipamiento, de tecnología, como veis contamos con la instrumentación completamente digital, en este caso en opción con la Super Screen, ya que se trata de una unidad que viene muy equipada en cuanto a equipamiento opcional, y esta instrumentación permite una visualización clara de toda la información, ya que como veis aquí puedo tener delante mío el navegador. Contamos también con la realidad aumentada para el navegador, que como veis me va dibujando flechas sobre el propio asfalto en función del destino que tengo que ir tomando en cada momento. Y también contamos con una pantalla para el acompañante. El acompañante, por supuesto, aparte de manejar todos los controles internos del coche, puede también visualizar películas. Para evitar distracciones, en el momento que el acompañante está reproduciendo vídeo, a mí, en el puesto de conducción, la pantalla la vería completamente negra. Es decir, yo no puedo ver la película que va viendo el acompañante. Además, yo puedo ir escuchando la música, escuchando la radio, mientras que el acompañante va escuchando la película o el vídeo que esté reproduciendo vía cascos Bluetooth. En cuanto a la caja de cambios, tenemos que destacar que contamos con la caja de cambios 9G Tronic, una caja por convertidor de par. Volvemos a lo mismo, se trata de un coche cómodo en el que realizar grandes desplazamientos, y esta caja, la bondad que tiene es que los cambios de marcha son completamente imperceptibles, y además al tener 9 relaciones, como veis, siempre vamos circulando a un régimen muy bajito de revoluciones, por lo que siempre vamos a tener unos consumos contenidos también en ciudad. Y aún con todo, tratándose de una berlina de 5 metros, tenemos un manejo súper preciso. Un manejo muy ágil también en ciudad, pero para aquellos que tengan una demanda de mayor ángulo de giro, puesto que cuenten con un garaje muy estrecho, por ejemplo, contamos con la dirección del eje trasero. La dirección del eje trasero, que ya viene siendo común en muchos de los Mercedes, comenzando por la clase C hasta EQS, clase S, etcétera, y desde luego que en coches de este tamaño, para los garajes europeos o aquel que entre mucho a los garajes del centro de Madrid, que son unos garajes muy limitados en cuanto a espacio, es especialmente cómoda. Bien, pero es que un clase E, y especialmente el de esta generación, el 214, también cuenta con un toque deportivo al cual podemos acceder mediante los modos de conducción. Si todavía queremos bajar más el consumo, tenemos el modo Eco, que al tratarse de un coche con microhibridación, lo que hace directamente, aparte de quitarle un poquito de potencia al climatizador, es que en aquellos tramos en los que no vayamos acelerando, no haya una demanda de aceleración y de potencia del motor, el motor de combustión directamente, como veis, lo apaga. Y únicamente en el momento en el que vuelvo a pisar acelerador es cuando volvería a entrar a funcionar el motor de combustión. Y para hablar del modo Sport, para eso vamos a salir a carretera. Bien, salimos a carretera, ponemos el modo Sport y el carácter del coche cambia por completo. Ahora tenemos unas marchas que en modo automático estiran mucho más,
una dirección más durita, más precisa, más directa para darle ese toque deportivo. Y por supuesto los coches que lleven el paquete Airmatic, la suspensión neumática de Mercedes, también se endurece, por supuesto. Además, también siempre contamos con la opción del cambio manual con las levas que tenemos tras el volante, implicándonos todavía más en la conducción de este coche. Y desde luego que no es una 45 AMG, no es un coche con el que vamos a devorar puertos de montaña, pero volvemos a lo mismo. Para tratarse de una berlina de 5 metros, se trata de un coche con un carácter, la verdad, que es sorprendente aquellos días en los que nos apetezca jugar un poquito con él. El motor también ayuda, sí es diésel, que desde luego no es en lo que pensamos cuando pensamos en un coche deportivo, pero contamos entre la parte de combustión y la parte eléctrica un motor súper lineal que estira muy bien hasta casi el corte, y es un motor que estira bien desde abajo y que no desfallece en ningún momento. Tenemos una curva de par de torsión muy planita, desde un poquito más de 1500 revoluciones el coche ya nos está dando el 100% del par de torsión, por lo que se trata de un coche que cuando queramos realizar una conducción un poquito más dinámica, un poquito más deportiva, se trata, la verdad, de un coche muy satisfactorio. Bien amigos, seguimos en carretera, pero esta vez nos hemos ido al hábitat natural del E. Hemos vuelto al modo confort y es aquí donde realmente el clase E brilla, en autovía, en carretera secundaria, realizando una conducción confortable. Además de una conducción confortable, vamos a contar siempre con un consumo ridículo. Ahora mismo, por ejemplo, llaneando, vamos sacando en un coche de 2 toneladas un consumo medio de unos 5 litros aproximadamente, por lo que se trata de un coche sumado además a un depósito de gran capacidad en el que vamos a poder exceder entre repostaje y repostaje los 1000 kilómetros sin ningún problema. Y por supuesto, cuando se habla del clase E, se tiene que hablar también de la asistencia a la conducción que tiene este coche. Contamos con un sistema de asistencia a la conducción o de conducción autónoma nivel 2 Plus, por lo que vamos a contar siempre con la frenada autónoma de emergencia, es decir, si yo ahora fuera distraído y el coche de delante mío frenara y yo no reacciono, el coche sería capaz de frenar por mí o si se me cruzara un peatón. Contamos también con el control de crucero adaptativo, la ayuda al mantenimiento de carril, control de ángulo muerto y, por supuesto, contamos también con la dirección activa. Fijaos que en autovía puedo incluso soltar las manos del volante y el coche va tomando las curvas por mí. Bien, esto no es un sistema de conducción autónoma plena, ni muchísimo menos, pero sí que es un nivel de conducción en el que, por supuesto, tenemos que llevar las manos en el volante para que el coche sepa que estamos ahí, que no nos hemos dormido, que no nos ha pasado nada, pero desde luego que para viajes largos es una ayuda excepcional. Amigos, volvemos a nuestras instalaciones de probar este fantástico clase E 220 diésel 4MATIC. Uno de esos coches que desde luego te cuesta muchísimo encontrarle alguna falta, porque es un coche que allá en lo que te fijes lo hace de una manera excepcional. Su diseño, por ejemplo, sí que es cierto que es algo subjetivo, pero a mí desde luego unas líneas sobrias, al igual que con un toque deportivo, me parecen súper acertadas. El interior, todo un festín tecnológico, como lo es también su conducción en cuanto a comodidad. También tenemos un toque deportivo y todo eso bañado con unos consumos irrisorios para un coche de 2 toneladas. Así que amigos, si os ha gustado esta prueba, no dudéis en suscribiros a todas nuestras redes sociales y si queréis conocer esta unidad en persona, la cual por cierto es kilómetro cero y lleva un descuentazo en comparación a esta misma configuración en nuevo, no dudéis en visitar nuestras instalaciones. Nos vemos muy pronto. Un saludo.